Hace un tiempo estaba circulando esta imagen en las redes sociales, la cual una vez más despertó esa sensación de quedarse atrás, un problema especialmente válido para generaciones jóvenes. En contrapropuesta, un montón de hippies zaparrastrosos empezó a difundir la siguiente imagen, aseverando que no debería dársele tanta importancia al factor económico. Hoy hablaremos sobre romantización de la pobreza e invisibilización de los pobres. Romantización de la pobreza. Mediocridad o neurosis. Directo al punto. Basta de romantizar la pobreza. Por favor, basta. Ser pobre no es bonito. Ser pobre no es ser humilde. Ser pobre no te hace mejor persona. Ser pobre no significa que antes te comprabas Burger King o McDonald's, pero que ahora debes comprarte hamburguesas de carrito. Ser pobre no se trata de viajar en tu país latino en vez de irte a Miami. Pobre no es la pareja que se independiza sin sofá ni televisión, pero que tienen departamento propio, así sea comprado por sus padres. Pobre no es el de Camilo que no quiere comprarse ropa cara. Y las condiciones reales de pobreza, donde no te alcanza para comer, tienes deudas que no puedes pagar, vives en un espacio reducido y debes hacer filas para recibir subsidios o servicios de salud precarios o un sistema educativo de mala calidad, no es algo que se deba idealizar. Abordemos en primera instancia la visión del buen salvaje. De forma contraria a las malinterpretaciones que se le dan a Rousseau, el hombre no es bueno por naturaleza. Tanto la ética como la moral quedan incompletas cuando se analiza a un individuo aislado. Es la interacción social la que da lugar a una valoración de las conductas y actitudes de cada persona frente a otra, indiferentemente de la preexistencia de un contrato social o imposición cultural. En este sentido, no tiene fundamento alguno creer que la gente es mejor solo por ser pobre, que es más honesta, honrada, solidaria, amable, trabajadora, simple y llanamente porque tienen menos dinero, menos contacto con la sociedad capitalista, consumista, burguesa, yanqui, neoliberal. No lo es. De hecho, si vamos a los números, la tasa de criminalidad es considerablemente mayor en países y comunidades pobres. Les dejo algunos links en la descripción, donde no solo se muestra correlación y causalidad, sino que también se evidencia en el caso de Medellín, por ejemplo, que a medida que suben los ingresos, disminuye el crimen. Y esto es válido a nivel global. Hay muchos estudios que lo ratifican. Ahora bien, tampoco debemos caer en el otro extremo de condenar a los pobres y tratarlos como... No, tienen problemas reales que necesitan soluciones. Y es justamente por ello que no debe romantizarse la pobreza. Si seguimos idealizando como héroe al niño que hace sus tareas en la plaza, o ponemos de ejemplo al profesor que dicta clases desde un cibercafé, no pasará mucho tiempo hasta que esta situación se normalice. Es por un tema de ventana de Overton, porque la gente les verá y dirá: oh, el que quiere puede, hay que echarle ganas. Todo es cuestión de esforzarse. Y esto da lugar a comentarios como que el que es pobre porque quiere, cuando en la realidad el sistema no es meritocrático, especialmente aquí en Latinoamérica. Aquí todo depende de tener contactos y las condiciones previas de partida. Bien sabemos que si uno quiere emprender, tiene que hacer muchos trámites, pasar por demasiada burocracia y luego te ahogan con impuestos y beneficios sociales para los trabajadores y los sindicatos. Esto ocurre porque no existen libertades económicas, porque el Estado es demasiado grande y los políticos, indiferentemente de ser de pseudo derecha o izquierda, obviamente se interesan solo por los suyos, antes que por la gente. Es más, la misma romantización de la pobreza termina motivando a los políticos a no hacer nada, a no sacar de su condición a los pobres, porque queda en evidencia que igual se puede, siguen vivos. Es más, hasta les podría sacar un par de impuestos extra.
E inclusive los mismos políticos de izquierda fomentan esta romantización. Levantan en estandarte a aquellos que le echan ganas y les muestran como héroes. Les utilizan para sus discursos populistas, para dividir al pueblo entre pobres y ricos. Aquí parafraseo a Emmanuel Danan y pregunto, ¿por qué el pueblo es aquel que está en permanente necesidad? ¿Quién hace filas para recibir subsidios, bonos, pensiones? ¿El que hace paros, bloqueos? ¿Que le gusta emborracharse desmedidamente, ver partidos de fútbol y se viste con chancletas y buzo? Para colmo de imitación china. ¿Por qué ese es el pueblo? ¿Por qué vemos como cheto, facho, fresa, jaila al que intenta emprender, al que intenta hacer empresa, al que genera empleo? ¿Por qué juzgamos a la gente cuando progresa, cuando deja un trabajo mal pagado que le explotan y pasa a entrar a un buen cargo en una buena empresa? ¿Por qué juzgamos al empresario que logró abrir una segunda tienda? ¿Por qué juzgamos a la gente cuando se compra un buen celular o una buena chaqueta que no sea china? Así cueste 100 o 2000, no importa, el precio es lo de menos. Porque ¿qué importa el precio si se compró eso con su dinero, con el fruto de su esfuerzo? Y además es plata honesta. ¿Por qué carecemos de esa cultura emprendedora que los países desarrollados sí tienen? ¿Por qué cuando vemos a alguien a quien le va bien decimos, ah, seguro es contrabandista, ah, seguro es... ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo no puede progresar? ¿Por qué tenemos como ideal de vida esas condiciones no tan favorables? Al fomentar la romantización de la pobreza, esa conceptualización ideal de pueblo, terminamos generando envidia hacia aquellas personas quienes logran hacer algo más. El youtuber César Hernández, de los canales Cordura Artificial y Esquizofrenia Natural, cuenta de su propia experiencia. ¿Cómo es que la gente te margine cuando empiezas a progresar? Y de hecho, él mismo vivió en pobreza y también habla en contra de la romantización de la misma. Ahora bien, ¿por qué más se romantiza la pobreza? Y con esta pregunta quiero regresar a la segunda imagen que compartí al inicio de este video. No creo que se trate de una generación mediocre porque pasa a cualquier edad. Como hipótesis, podríamos referirnos al meme "This is fine". Quizás romantizar la pobreza sea una forma de lidiar con nuestra realidad. Esto no lo hace correcto, pero quizás se trata de una forma de neurosis, de sentirnos mejor con nosotros mismos y negar una realidad económica que está... Pero así no se soluciona. Yo entiendo que antes sí se podía. Con el sueldo de una sola persona se pagaba la comida, servicios, salud, educación de una familia de 4. Además, se compraba una casa, un coche y alcanzaba para irse de vacaciones en verano. Hoy no es así. Y en los países menos libres, menos democráticos, con menos empresas, con menos trabajo, es peor. Es mucho peor. Pero ojo, no se trata de mirar mal a quienes tienen éxito. No se trata de aumentar los impuestos, repartir más bonos, pensiones y ni pensar en redistribuir la riqueza. Las cosas no se solucionan con redactar una nueva constitución y aumentar los derechos. Porque ¿cómo pagas esos derechos? ¿Cómo los financias? Nada es gratis. Y si un derecho te lo tiene que pagar alguien más, no es un derecho. Es un privilegio. La solución se trata de generar más recursos, más empresas, más trabajo, más oportunidades, más libertad. Se debe garantizar que el que quiere emprender pueda hacerlo, sin proteger a las empresas de los amiguitos del gobierno, sin machacar a la gente con elevados impuestos y beneficios sociales. Debemos implementar requisitos de calidad académica para acceder a cargos públicos. Además, claro, de reducir el gasto estatal y la burocracia. Yo sé que toma tiempo. Habrá que salir a las calles y tumbar a algunos tiranos y mal gobernantes. Mientras tanto, dejemos de romantizar la pobreza. Promovamos la educación financiera para que podamos tomar decisiones lo mejor posible conforme a nuestras circunstancias. Menos hijos, compartir espacio con roommates, aprender skills específicas en internet o buscar opciones para emigrar. No seamos como la
comunista del meme. Sacate de la cabeza que ser pobre es bueno. Ser pobre es un... Invisibilización de los pobres. Otro de los grandes problemas que surgen con la romantización de la pobreza es que muchas de las personas que se identifican con o dicen serlo, en realidad no lo son. Esto dificulta la condición de aquellos quienes sí son pobres, porque quedan invisibilizados. Lo curioso es que esta suplantación no viene en su mayoría por parte de la clase alta, sino que se trata de un montón de clase medieros resentidos, que hablan de ciertas condiciones de vida como si realmente se tratase de pobreza. Aunque, de acuerdo, también hay gente rica que suplanta a los pobres y romantiza su condición, especialmente entre artistas y músicos, celebridades, como Camilo, cantautor respecto a quien Alvinch tiene el siguiente comentario. Pero escribir sobre las cosas que no tienes que vivir y apropiártelas como estrategia de mercado porque sabes que gran parte de tu público es pobre, no me parece una idea tan bonita. Y luego parodia con su propia composición. Puedo darte besos, es todo lo que tengo, porque soy muy pobre aquí en mi mansión. Si bien algunos famosos utilizan esta falsa modestia como estrategia de ventas, ¿qué ocurre con la suplantación por parte de la clase media? Curiosamente, la mayoría de las personas no son conscientes de la clase económica a la que pertenecen, por falta de educación económica, financiera y más concretamente de finanzas personales. Te dejo un par de enlaces en la descripción. Por tanto, la gente tampoco sabe a qué grupo económico pertenecen las demás personas. Y esto implica que desconocen la realidad en la que viven. Sin embargo, la invisibilización de los pobres no se da exclusivamente a través de la romantización de la pobreza y la suplantación. También debemos considerar la aporofobia. Este término fue acuñado por Adela Cortina, de quien te recomiendo su charla TED. ¿Qué es la aporofobia? En términos simples, se trata de marginar a las personas pobres o desfavorecidas. Y esto no implica que uno discrimine de forma consciente. De hecho, parte de la naturaleza del ser humano nos inclina a relacionarnos con nuestros semejantes, en todo sentido. Pero a causa de esta segregación, los pobres terminan aún más invisibilizados. Para solucionar este problema y eventualmente solucionar el problema de la pobreza por medio de mayor libertad económica y social, primero debemos entender qué es ser pobre. Este tema lo abordaré a mayor profundidad en otro video, en mi curso de economía. Pero de momento, valga señalar que existen distintos niveles de pobreza y que la misma variará para cada individuo y para cada sociedad. Por ejemplo, la pobreza absoluta es entendida como aquella situación en la cual una persona no puede cubrir sus necesidades básicas. Y la pobreza relativa es aquella en la cual una persona percibe menos ingresos de lo que la sociedad considera aceptable. Pero reitero que esto variará en gran manera entre países o entre personas. Adicionalmente, podemos señalar que una persona pobre vive con menos de $5.50 al día, mientras que una persona en pobreza extrema tiene que administrar a duras penas $1.90 diariamente. Y eso, si es que siquiera llega a percibir $2 cada día. Esto según el Banco Mundial. El youtuber Monitor Fantasma también añade lo siguiente. La pobreza es la música que no compuso un autor por falta de instrumentos. En ese sentido, la pobreza no es solo un tema de ingresos. También se trata de estudios, salud, educación, acceso a servicios, seguridad, alimentación, calidad de vivienda. Y no solo es tener, también hay que preguntarnos si es seguro que seguirás teniendo estas cosas en el mediano y largo plazo. Y no solo la seguridad, también importa la calidad de estas condiciones. Perdón por la redundancia, pero debo volver a mencionarlo.
La solución no está en más bonos, más pensiones, más subsidios, repartir la riqueza, etc. La solución está en generar más recursos, más riqueza, más empresas, más trabajos, más oportunidades, más libertad. No se trata de dar el pescado, se trata de dar la caña y enseñar a pescar. Porque de hecho hay estudios en los cuales se demuestra ampliamente que el andar regalando cosas, sean materiales o sea dinero, desincentiva a la persona a salir de su condición. Porque claro, uno prefiere recibir $200 de bono y quedarse en su casa viendo tele que salir a trabajar 8 horas, con suerte, y recibir $230. Pero para entender en particular si la gente necesita una caña, necesita un martillo, necesita una computadora, una cámara, para entender qué necesita esta gente para salir de esas condiciones y ver cómo podemos incentivar ciertos sectores empresariales, ciertas industrias para generar empleo, para generar oportunidades y demás. Para entender todo esto, primero tenemos que observar, evaluar, diagnosticar, y eso implica que la situación no esté invisibilizada. Finalmente, ¿qué ocurre con la imagen del principio de este video? ¿Es cierto que uno se queda atrás? ¿En qué medida? Porque, vale, ok, fuimos claros. Algunas personas no son pobres y no deberían apropiarse de una realidad que no les corresponde. Pero eso no deja de lado que, en efecto, sí experimenten, no solo la sientan, sino que la experimenten, que vivan una diferencia abismal entre su realidad económica y aquella correspondiente a sus pares, a sus amigos, a sus primos, familiares, colegas del trabajo, compañeros de universidad, que se graduaron al mismo tiempo que uno, pero consiguieron otro trabajo, tuvieron otra oportunidad, que en el corto plazo parece no afectar mucho a las similitudes que tenemos con nuestros amigos, pero que al cabo de un año, 2 o 3, dejan en claro que del punto de partida terminamos separándonos bastante. O bueno, para no compararnos con los demás. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen el dilema de mi situación actual es esta, pero qué hubiera pasado si hubiera hecho esta otra cosa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado este otro trabajo? Si hubiera tomado esta otra oportunidad? Si hubiera ido a esta universidad, si hubiera. ¿Qué pasa con esas personas? Todo esto implica que realmente nos estamos quedando atrás frente a otros o frente a nosotros mismos. ¿Qué es quedarse atrás? Y lo más importante, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo recuperamos el ritmo? Abordaremos este tema en el siguiente video. De hecho, te dejo el link en la descripción.